Besat Hashem, las 10 plagas que trajo Hashem sobre los Mitzrim en Egipto. Vamos a iniciar con la plaga del Dam, de la sangre. Quiero ver con ustedes un poquito de estas 10 plagas, ya que estas 10 plagas, según como dice el Midrash, no fue así nomás unas 10 plagas. En estas 10 plagas hubo en ellas Midah keneged Midah. Cuando Hashem las mandó, no fue así nomás que Hashem les mandó sangre a los egipcios. Le mandó sangre porque ellos hicieron algo de sangre. Les mandó Tzefardea porque ellos hicieron algo de Tzefardea. Kinim por Kinim. Porque Hashem no castiga a la persona así nomás por castigar. Lo castiga porque él hizo algo. Y vamos a tratar de entender plaga por plaga por qué Hashem la mandó en base a lo que nos contaron nuestros Jajamim y cómo fue exactamente cada plaga. Vamos a empezar por la primera, que es Makat Dam. Está escrito en el Abarbanel, en Shemot 7:14, que la plaga del Dam, de la sangre, dice que como ellos agarraron los niños judíos y los tiraron a ese río está lleno de sangre de niños judíos. ¿Cómo los castigó Hashem? Les convirtió ese río, el río Nilo, todo en sangre. Porque ese río estaba impregnado de sangre de niños judíos. Por eso Hashem a propósito lo hizo. Y los peces de ese río, lo alenu lo alejem, se comieron todos los niños, lo alenu que tiraron ahí. Por eso Hashem lo castigó, vehadaga asher bayeor meta. Todos los peces murieron. Porque todos esos peces se habían comido, lo alenu, todos los niños que habían tirado ahí. Y así trae el Pirkei de Rabbi Eliezer, que fue Midah keneged Midah, justo porque eso lo que habían hecho ellos. El Midrash Tanhumá dice que sabemos que los egipcios, al no haber agua en el río Nilo, ¿qué tuvieron que hacer? Era todo sangre. ¿Qué tuvieron que hacer? Comprar agua de los Yehudim. Sabemos que parte de la esclavitud de los egipcios a los Yehudim, ¿qué era? Pusieron a los Yehudim todos cargar agua y traérsela a los egipcios. Shoabe Maim. En esa época, un trabajo muy despreciado era, como no había agua como hoy día, que uno abre la llave y sale agua, había que traer agua de los pozos. Era un trabajo muy fuerte de las personas. Cada uno se quería bañar en su casa. ¿Qué tenía que hacer? Traer 3, 4 barriles de agua del pozo en el hombro. Uno quería lavar la ropa, trae agua. Quería lavar los platos, trae agua del pozo. Todo el tiempo era trae y lleva agua del pozo. Entonces, ¿quién va a traer agua del pozo? Los Yehudim. Todo el tiempo los Yehudim traen agua del pozo. ¿Qué hicieron los egipcios? Los Yehudim. Por eso Hashem castigó a los Goyim que ahora tengan que comprar agua de los Yehudim y llevar el agua de los Yehudim todo el tiempo. Dice en el Midrash Lekastov, y como ellos virtieron la sangre de los Yehudim como agua, ahora tuvieron que tomar sangre como agua. Sabemos que otra de las cosas que ellos habían hecho, ellos no dejaron a los Yehudim, a las mujeres judías, entrar a bañarse en el río. Por eso dice que Batía, ella entró a bañarse. La única que podían bañarse eran los Goim.
Por eso Hashem convirtió el río Nilo en sangre, para que ninguna de ellas tampoco podían entrarse a bañar en el río. Midá keneged midá. Y por eso ellos tampoco podían 7 días bañarse en el río. Hashem los castigó en esa forma también, que no podían ellos bañarse en el río, igual como ellos no dejaron a los Yehudim bañarse en el río. Por eso Hashem los castigó de esa forma que los castigaron así. Es increíble como todo fue de esa forma, midá keneged midá, de la misma forma como ellos lo castigaron. Y esta plaga, para que ustedes sepan, Hashem no la mandó así nomás. Está escrito en el Midrash que durante 3 semanas Moshe Rabbenu todos los días llegaba a la casa de Paró y le advertía, todos los días, si tú no vas a mandar al pueblo de Israel, Hashem te va a mandar esta plaga. Todos los días, 3 semanas, le advertía. Porque esto iba a causar un daño muy grande a Egipto. Y antes de causar un daño así, le tenían que advertir. 3 semanas, día tras día, 21 veces le advirtió. Cuando él no le hizo caso, lo causó. Y dice que esta sangre, ¿por cuántos espacios se convirtió el río? Dice, todo el río Nilo se convirtió en sangre. Muy largo, todo lo largo del río Nilo. Y fue tanto de la sangre que cada persona que tenía agua en su casa se convirtió en sangre. A tal cantidad era sangre, tanto era sangre que cada botella que tenía agua era sangre. Dice el Midrash que si exprimían una fruta, salía sangre. Porque ellos pensaban que iban a comprar frutas, exprimirlas y tomar jugo de frutas. Exprimían una fruta y salía sangre. Así trae el Midrash. Hacían pozos de agua en la tierra, salía sangre. No había forma de sacar una gota de agua a ningún lado. Iban a tratar de buscar agua salada del mar y salía sangre también. No había nada de agua que no sea sangre. ¿Para qué? Había una desesperación por una gota de agua y no había una gota de agua. Había preguntado si llovía. No hay lluvia en Egipto. No hay lluvia en Egipto. Parte del tema de Egipto ahí, que no hay lluvia. Pura agua del Nilo. Entonces, ¿qué pasaba? Iba el Yehudí al pozo de agua, sacaba agua y le salía agua. Iba al Egipto, sacaba agua y salía sangre. Y por eso le daba furia al egipcio. Tenía que comprarle al Yehudí con dinero para poder tener una gota de agua. Por eso era muy difícil para ellos. Entonces, ¿qué pasa? Pero sabemos que los goyim están acostumbrados a tomar sangre. Los goyim hay veces, cuando hay la shahitá, yo veo, agarran un vaso de sangre y se lo toman. Entonces, ¿por qué aquí no tomaron sangre? ¿Cuál era el problema de ellos? Que tomen la sangre. Ellos toman sangre sin problema. Aquí dice, Vativash hayor. Era una sangre como podrida. No era una sangre normal. Una sangre que olía mal, estaba como podrida. No era comestible, no se podía comer. Si fuera una sangre normal, se la toman ellos, ¿qué les importa? Era una sangre podrida, por eso todos los peces que estaban ahí se murieron. Era una sangre podrida, no se podía tomar, no se podía nada. Por eso no podían. Ellos dicen que el que tomaba esa sangre se le inflaba la barriga y se moría. Por eso no había forma ni de tomarla, ni de hacer nada con eso, ni de arreglarla, ni nada. No había forma de tomar eso. Por eso era tan difícil que no había forma de resolver esto más que comprarle a un yehudí sangre, agua. No había forma de hacer nada, no había manera de resolverlo y ellos 7 días sin tomar agua es imposible. Todos tenían que hacer cola con los yehudí, véndeme un poquito, véndeme. No había otra forma. Si uno se quería bañar, olvídate, tenía que comprar un tanque de agua. Entonces así era un tema difícil y los yehudim todo el tiempo que hacían, sacando agua y vendiendo para poder
satisfacer toda la sed de todos los egipcios para poder sacar. Y podían vender al precio que querían, porque el otro sin agua se muere. Lo que él quiera le pide y él se lo tiene que dar. ¿Dónde empezaba a ponerse el río Nilo como sangre? Porque el río Nilo aparece en las cataratas de Niágara. Perdón, de Niágara El Midrash Rabbah en Tet Yud Yud Aleph, el Midrash Rabbah Tet Yud Yud Aleph dice que no nada más en el río Nilo, sino en todo el espacio de lo que es Eretz Mitzrayim, cualquier gota de agua que estaba Bejol Eretz Mitzrayim se convirtió en sangre. Entonces aparentemente toda una gota de agua, que había un lago en Egipto, había cualquier río, cualquier gota de agua que estaba Bejol Eretz Mitzrayim se convirtió en sangre. Entonces no era nada más el río Nilo, cualquier gota de agua, porque hay otros lagos pequeños que hay en Egipto, todo lo que hay en Egipto se convirtió en sangre. Así dice el Midrash Rabbah en Tet Yud Yud Aleph. Hay algo, y por eso dice, al Neharotam ve'ayev ve'alagamehem, así dice el Pasuk, sobre sus ríos, sobre sus mares y sobre sus lagos, todo Egipto. De ahí estudia el Midrash que todo el agua que había en Egipto se convirtió en sangre. Hasta tanto dice el Midrash que si un egipcio escupía un poquito en el piso, esa escupida de él se convertía en sangre también. No había una gota de líquido que no era sangre. Exprimía una naranja, el jugo de naranja salía rojo. No había un líquido que no era sangre. Quería una copa de vino para tomar vino, el vino salía sangre. Era como algo, cualquier líquido que tenía era sangre. Era como una plaga. No nada más el agua se convirtió en sangre, todos los líquidos se convirtieron en sangre. Era una plaga muy fuerte, por eso era algo increíble. Por eso dice Ba'aitzim u Ba'abanim. Hasta en las maderas, hay veces hay en las maderas un poquito de agua en los árboles que se recoge de la lluvia. Cuando cae lluvia dentro de los árboles se recoge un poquito de agua. Esa agua también se convirtió en sangre. No había nada de agua que no se convirtió en sangre en todo el Eretz Mitzrayim. Aparentemente se entiende de aquí que en otras partes de Egipto, donde sí puede haber que caiga algo de lluvia, también se convirtió en sangre. No había ni un lugar en Egipto que no se convirtió en sangre. Hasta tanto dice el Midrash que si había una mujer que amasó un pan con agua, ese pan que fue amasado con agua, el pan salía rojo. Porque como se amasó con agua, en algún momento el pan era rojo. Miren hasta dónde llega el Midrash a decir. Es increíble como dice. Dice, no existía, no se podían bañar, porque todos los baños públicos que tenían agua, todo el agua era rojo. Era una locura, no podían vivir, era algo invivible. Toda la tierra de Egipto, todo era una cosa, un asco, porque era una agua podrida, era una sangre podrida, olía mal. Todo olía feo, todo olía mal, no podían vivir. Iban de lugar a lugar, buscaban respirar un aire que no huela mal, que no esté ese olor mal. Por eso dicen que todos los peces del mar morían y eso olía también feo. Todo eso era por lo que ellos habían hecho a Am Israel. Dice Rabbi Avin, Mimakat dam he'ashiru Israel. De aquí empezó la riqueza, la fortuna de Am Israel en Egipto. No tenían que esperar a Makat Bejorot. Ya después de la Makat Dam empezó la riqueza de Am Israel. Porque lo que ellos vendieron en agua en esa Maká, empezó la riqueza de Am Israel. Después de 7 días vendiendo esa agua al precio que querían, ya ellos podían empezar a comprar bienes. Hay gente que compró casas después de Makat Dam. De tanto dinero que vendieron en agua, empezaron a hacer todo lo que ellos querían. Por eso dice el Midrash, que nada más después de Makat Dam tenía que Paró hacer Teshuvah. Porque después que vio todos estos milagros, todas estas cosas que pasaron después de Makat Dam, tenía que reflexionar y darse cuenta, aquí hay una mano de Hashem, no te das cuenta, esto es algo nunca visto en el mundo, tanta sangre, tantas cosas tan raras que suceden dentro de una cosa así, y todo midá que neguen midá, justo lo que tú hiciste al pueblo de Israel. Tú le hiciste sufrir con los niños, tú le mataste a los niños, tú le hiciste esto, tú le hiciste sufrir con el agua.
tú le hiciste trabajar a ellos con el agua y Hashem te lo pagó a ti con el agua. Tú le hiciste todo esto, Hashem te lo pagó justo. Y no reflexionas, no abres los ojos, no te das cuenta. Por eso, Min Hashamayim no le hizo reflexionar. Las placas duraban una semana. Una semana. Eso era lo que era Makat Dam. Bezrat Hashem, próximo shiur, vamos a ver Sfardea, Bezrat Hashem. Baruch Hanai Leolam. Amén ve amén. Rabbi Hanani Amén Akashia.